Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo, un nuevo capítulo aquí en Mejor con un Ejemplo. Os agradecemos si os vais suscribiendo, si vais poniendo campanitas, dedos arriba, enviáis un lote por Navidad, ese tipo de cosas, porque se agradece, porque así es una forma también de que vemos de que está gustando, que os está sirviendo para algo. Todo esto que ya que cuesta hacer, tener que aprender pues Excel, Access y todas estas cosas, pues que al menos nos lo pasemos bien y que lo hagamos de la forma más amena posible. Hoy vamos a hablar de un par de funciones, del sumar.si y el sumar.si.conjunto. Que yo sé que veis estas fórmulas con tantos puntos, con tantos nombres, con tantas opciones, y lo último que os apetece es poneros con ello. Pero vamos a intentar ver a partir de un ejemplo, como hacemos siempre aquí, ver su utilidad. Porque cuando vemos el por qué, estamos más cerca de entender cómo funciona y que nos pueda ser de utilidad. El concepto que vamos a asociar para ver el ejemplo es el de acumulado, es decir, cómo vamos viendo cuándo llevamos acumulado de una cantidad. Ahora os lo explico para que sea lo más intuitivo posible o sea de utilidad, pero siempre aquí lo hacemos mejor con un ejemplo. Y el ejemplo que vamos a usar es el del control de los gastos. Ya sabéis, el ir viendo qué presupuesto tienes al final durante el mes para ir haciendo estos pequeños gastos que tienes que ir haciendo, bueno, que seguro que os pasa siempre de que luego os sobra muchísimo dinero a final de mes y no como a la mayoría que nos sobra mucho mes cuando ya se nos ha terminado el dinero. Pero bueno, vamos a intentar llevar con este control, pues bueno, que sepamos más bien cuánto nos queda de presupuesto, si vamos bien, si hemos gastado mucho, en eso que le llaman estos gastos hormiga, ¿no? Que no te das cuenta, pero vas sumando un café aquí, un croissant, una media luna, un bollo, una pasta, lo que sea, que vas sumando y al final dices, no puedo, pues es un poco eso. Pues vamos a ver cómo gestionar esos gastos. El tema está. Hemos hecho una pequeña tabla, la iremos rellenando juntos. Bueno, juntos no, lo voy a hacer yo. Pero la idea es que con el tiempo sepáis y podáis hacerlo vosotras, ¿eh? O sea que vamos a intentarlo y así aprendemos muchísimo. Os he dicho lo de suscribiros y darle al like y comentar. Bueno, es porque digo, a ver si se me va a olvidar. Es que si no, y creo que es imposible no hacer un contenido sin decir estas cosas, así que os lo recuerdo. Bueno, vamos allá, va. Vamos a contabilizar todos estos gastos que tenemos en un mes. Vamos a poner la fecha, el tipo de gasto que es, por ejemplo, si ha sido en alimentación, si ha sido en transporte, en ocio, imprevistos, esos bonitos imprevistos, que siempre son gastos, no es un imprevisto, mira, me han ingresado 200 euros de más. Siempre es, la caldera ha dejado de funcionar, pero sí, va perfectamente. Sí, pues ya no. ¿Cuánto es la reparación? Apenas van a ser 800 euros. Bueno, pues esos imprevistos que hay y eso, ¿no? Pues diferentes tipos de gasto y cómo hacemos el pago. Si lo hemos hecho en Visa, en Bizum, en efectivo, por trueque, por transferencia bancaria, bueno. Vamos a ir haciendo ahí unos diferentes tipos de opciones. Y entonces, claro, bueno, pues imaginad que hemos hecho estos gastos, ¿vale? Que estamos, he tirado un poco atrás en el tiempo, a febrero, y hemos hecho estos gastos. Vale, lo primero que podríamos pensar es, bueno, yo pues voy a calcular cuánto es el total de lo que he gastado, ¿no? Y entonces me situaría aquí, le daría a una suma de toda esta cantidad, y de todo este rango de valores y sabría, pues mira, llevo gastado 405 euros, es el total de lo que he gastado, de lo que llevo gastado este mes. Bien, esto está bien para calcular el total, pero hay un concepto que nos puede servir que es el cuánto llevo gastado al final de cada casilla, para saber en ese momento cuánto llevaba gastado. ¿Vale? Porque si no sabemos el final. Añado más datos y se va añadiendo, pero no tengo el acumulado.
¿vale? Y entonces voy a enseñaros dos formas de hacerlo para que veáis formas y sobre todo luego lo hacéis como queráis, pero que veáis formas de pensar cómo llegar a la conclusión de sacar una fórmula por vosotros mismos, ¿no? Que os sea de utilidad, ver cómo funciona, cómo no. Este tipo de elementos es muy importante. Sobre todo, no os diré cómo es directamente, sino vamos a irlo pensando, vamos a ir haciéndolo y modificándolo para que funcione exactamente, ¿vale? Perfecto. Entonces, un primer método que no es el que usaremos más, ¿vale? Pero para que veáis una forma más rústica de calcularlo, sería el hecho de decir el acumulado después de cada fila o en cada fila, que es lo que ya llevara acumulado, más lo que gasto en este momento. Lo que ya llevaba acumulado más lo que gasto en este momento, ¿vale? Entonces, una forma de pensarlo, para hacerlo sencillo y luego lo hacemos que funcione, ¿eh? Sería 0, que es lo que en este momento llevo acumulado, más que en este caso sería 12,65, ¿vale? Porque es lo que llevo acumulado de gasto, que es nada al principio, más 12,65. Bueno, pues vamos a sustituir estos valores para que sea realmente una fórmula, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es... este voy a dejarlo así y luego os explico el por qué y cómo hacemos la trampa. Vamos a volverlo a hacer aquí. Aquí lo que yo debería hacer es 12,65 más 21,2, ¿verdad? Esto es lo que tendría que hacer. Esta es la filosofía de lo que queremos que haga, ¿no? La función que queremos que haga. Bueno, pues vamos a editarlo y entonces sustituimos evidentemente el 21,2 por la casilla D7, ¿vale? Que es la casilla actual, mi gasto actual, ¿vale? Muy bien, ya lo tenemos un poco editado. ¿Y qué es el 12,65? La casilla de arriba, en este caso E6. Esto es lo que me sirve para saber el acumulado, cuánto llevo gastado. Este ejercicio lo podéis imaginar como cuánto llevo gastado o cuánto, por ejemplo, me deben, ¿no? Imaginad que todo fuese la misma persona, ¿no? ¿Para qué me sirve el acumulado? Bueno, pues porque ha llegado la primera semana y vuestro hermano, quien sea, oye, déjame 12,65, vale, te los dejo. Y la semana siguiente, en lugar de devolvértelos, te dice, oye, déjame 21,2 euros. Y dices, vale, pero yo quiero saber cuánto me debes. No me debes 21,2, me debes 21,2 más lo que me debías, ¿vale? Con lo cual es una forma de ver por qué el acumulado nos va a servir. Si ahora lo llevo para abajo, pues ya me funciona y una forma de comprobarlo es que el último coincida exactamente con el sumatorio, porque lo que llevo acumulado en el último gasto, tras el último gasto, es lo mismo que la suma total de todas las deudas, ¿vale? De todos los gastos en este caso. Muy bien. Entonces, ¿cómo solucionamos el truquito de la primera elemento de la fórmula? O lo hacemos diferente, porque claro, al principio llevamos acumulado 0, y entonces simplemente ponemos 0 más D6 y la que copiamos es la segunda, o se puede hacer un truquito que es dejar un espacio arriba para que entonces, si yo copio la fórmula habitual, que he hecho la casilla de al lado más la casilla de arriba, si yo la copio y la pego aquí, me va a funcionar porque he dejado un espacio en blanco, ya un poco trampita, en la casilla de arriba. Porque si no hay nada, esta fórmula va a usar como si hubiese 0, con lo cual va a sumar, en esta de aquí, va a sumar realmente 0 más de 6 y va a funcionar. Por lo tanto, ya hemos visto una primera forma de ir viendo acumulados. Pero vamos a hacerlo con la función suma y que no necesitas la trampita de que la primera fila esté vacía, ¿vale? Vamos a hacerlo con la función suma, con la función sumar, ¿vale? Entonces, luego ya veremos el sumar.sí y el sumar.sí.conjunto, pero aún estamos solo con la función de suma. ¿Cómo se hace el acumulado con la suma? Muy bien. Cuando nosotros sumamos, nos puede pedir
un número, dice número 1, y entre corchetes número 2, punto y coma número 2. Todo lo que está en corchetes es porque es opcional. Puede ser que lo pongamos o puede ser que no. Pero lo que está sin corchetes es que tenemos que ponerlo. En este caso, número 1 quiere decir o una casilla o un rango de casillas, ¿vale? Si yo quiero sumar casillas que están en sitios diferentes, pues los tengo que separar en punto y coma. Si son, y entonces será número 1, número 2, número 3, lo que sea. Si están en un rango contiguo, pongo directamente el rango y ya me suma eso. Pero podría sumar rangos que estén en sitios diferentes, separándolos por punto y coma. Bien, entonces, ¿cómo podemos hacer una suma de acumulado? Bien, pues el concepto es que en la fila donde yo estoy, lo que tengo que hacer es sumar desde la primera casilla de gasto hasta la fila en la que estoy yo de gasto. Esto es lo que tengo que sumar. Por tanto, en nuestro caso, tengo que hacer la suma de la primera cantidad de gasto de 6 hasta mi gasto actual, que en este caso resulta que también es de 6. ¿Vale? De momento lo dejo así, luego lo modifico para que funcione, ¿eh? Aún no funcionaría. ¿Qué pasa si yo copio y pego esto? Que no me está haciendo acumulado, me suma solo la cantidad actual. ¿Y eso por qué es? Porque si lo edito, claro, al incrementarse y no ser posiciones absolutas, podéis ir a buscar mi vídeo de posiciones relativas, absolutas y mixtas, ¿vale? Porque hoy vamos a hacer de todas, ¿vale? Es decir, que lo veis en los vídeos. Claro, aumenta en una fila las dos referencias, por tanto aumenta de 6 y el otro de 6. Con lo cual, la fórmula hay que modificarla de forma que la primera sea posición absoluta. ¿Vale? Y ahora sí que, si yo lo extiendo, ahora os lo explico, ¿eh? Si yo lo explico, lo va a hacer bien. ¿Vale? Vamos a editar una para que la veáis. Al fijar en posición absoluta D6, lo que hemos conseguido es que la primera casilla se quede fija y el final del rango sea siempre el de la fila en la que estamos. Es una manera de acumular. Siempre para cada fila estará sumando desde la primera posición hasta la fila en la que estemos. Esa es la magia de conseguir que haga un sumatorio. Es decir, hemos bloqueado, en este caso, fila y columna. La columna no sería necesaria, pero bueno, para no liarnos, en la absoluta bloqueamos toda la casilla para que quede fija, sea una posición absoluta, y donde termina el rango que queremos sumar es el de la fila donde estemos. Esta es una manera, o son dos maneras. Aquí nos está dando una advertencia, hacemos omitir error y ya está. Vale, por tanto, ya hemos hecho unas formas de hacer acumulados. Es decir, la idea es hacer un sumatorio en cada fila desde la primera posición hasta la posición como estamos. Y eso nos permite ver en cada momento, es decir, al final de la primera semana, cuánto había gastado. Lo puedo ver, porque tengo los acumulados, ¿vale? Bien. Vamos al siguiente punto. Vamos a usar ya el sumar.si. Sumar.si, punto me da la gana, sumar.si porque yo lo valgo. Bueno, vamos a ver, el sumar.si y el sumar.conjunto, los dos lo que hacen es acumular, es decir, sumar, solo si cumplen una condición. Le da un guantazo al micro. Si el sumar.si es de una condición, es decir, súmalo si se cumple una cosa, un requisito, un if, lo que sea, ¿no? Ya veremos cómo se hace. Y el sumar.si.conjunto es lo mismo, pero con más de una. Es decir, puede ser con una o puede ser con más de un criterio, más de una condición. Vamos a verlo. En nuestro caso, hemos puesto que cada gasto es de un tipo, transporte, alimentación, y de una forma de pago, en Visa, en efectivo, en lo que sea. Con lo cual ahí tenemos dos criterios. Podemos sumar por un tipo, es decir, dame los totales de alimentación,
Podemos sumar por el otro tipo, es decir, un sumar todos los que se hayan pagado por Visa, ambos es de un criterio, o podemos hacer de los dos criterios. Súmame todos que sean de alimentación y al mismo tiempo pagados con Visa. Que cumplan dos criterios a la vez, ¿vale? Pues eso lo podemos hacer. Bien, antes de hacerlo a nivel acumulado, vamos a hacerlo de forma final, ¿vale? ¿Cómo sería el sumar.si final? En este caso vamos a poner transporte aquí, ¿vale? Y vamos a calcular cuál sería vamos a llamarle el subtotal, ¿vale? El subtotal, ya tenemos un vídeo de subtotales, ¿eh? El subtotal de la cantidad, la suma de las cantidades de gasto que hayan sido de transporte. Para eso usamos el sumar.si, ¿vale? Y nos dice que necesitamos dos cosas seguras y una tercera opcional, ¿vale? Dos cosas seguras y una tercera opcional. Para ayudaros a entender esto, cuando hablemos de rango, si no dice rango de suma, es que es un rango de criterios. Es decir, es la casilla o casillas, es decir, el rango de casillas, donde está la condición, donde está aquello que me va a decidir si eso vale tal cosa, lo sumo. Si eso no vale tal cosa, no lo sumo, ¿vale? Ahí, ese es el rango de criterio. Luego me dice el criterio, que es de todas esas diferentes opciones que va a tener esas columnas, ¿cuál es el que yo quiero seleccionar? ¿Cuál es el que yo quiero que diga? Súmame, pero los que sean como este. Ese es el criterio. Y luego el rango de suma es dónde están los valores que voy a sumar. Luego os explico en qué casos no necesito ponerlo. Vamos a hacer nuestro ejemplo y luego os explico los diferentes casos. Vamos allá. Primero me pide el rango de condiciones. Bueno, pues sobre el total. Ahora voy a hacer sobre el total, no sobre acumulados. El total del rango donde están los criterios es este de aquí. Aquí es donde están todos los criterios fila por fila. ¿Cuál es el criterio que yo quiero evaluar? Bueno, pues aquí podríamos poner transporte, contexto, ¿vale? Porque es súmame todos los que en ese rango de casillas valga transporte. Y luego me pide, opcional, el rango de suma. Y el rango de suma es este de aquí. Cierro, ejecuto y funciona perfectamente. 33,2. Porque transporte es a 21,2 y 12, 33,2. Correcto. ¿Vale? Muy bien. Os dejo un momento así por si lo queréis ir viendo. ¿Vale? Otra forma de hacerlo sin poner el texto de transporte sería, repito, sumar.si de este rango de aquí, punto y coma del valor de esta casilla de aquí, ¿vale? Y que me sume estos valores de aquí. Yo ejecuto y alguna cosa no he hecho bien. Porque he seleccionado mal la columna, ¿vale? Mira, para mover una columna nos situamos en el margen superior, que aparecen las 4 flechitas, y me desplazo para allá. Ahora sí que lo suelto. ¡Pam! Y ya me sale bien, 33,2. Siempre es bueno a veces equivocarse en algo porque así os explico truquitos de cómo arreglarlo. Perfecto. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo así? Esperad que pongo aquí la fórmula para que la veáis. Perfecto, ¿vale? Es decir, ahora en lugar de un valor, yo he puesto explícito, yo he puesto una casilla. Pues que si ahora cambio y aquí pongo ocio, automáticamente ya me suma todos los que sean de ocio, ¿vale? Bueno, ya es bastante espectacular. Entonces, volviendo a la fórmula, ¿por qué puede ser que en algunas ocasiones no tenga por qué indicarle el rango de suma? Bien, porque si la condición, si el rango de criterio, si la condición está en el propio valor a sumar, no hace falta volverla a indicar cuál es, ¿vale? ¿Cuál sería ese caso? Pues imaginad que estamos haciendo pues gastos y solo quiero sumar
los gastos que hayan sido mayores de 20 euros, por ejemplo. Que solo me sume esos. Entonces, si solo quiero que me sume esos, el rango de criterio es el mismo que de valores que voy a sumar. Y la condición sería mayor que 20 o mayor o igual que 20. De esa forma nos lo podíamos ahorrar. Mi consejo es que siempre lo pongáis, ¿vale? Porque así os acostumbráis. Lo que pasa, y ahora cuando veamos sumar.si.conjunto veremos la diferencia, es que en sumar.si el rango de valores a sumar está al final y en sumar.si.conjunto está al principio. ¿Y eso por qué es? Pues porque como hay más de un criterio, pero siempre vamos a sumar el mismo Rambo, iba a decir, Dios mío, vamos a sumar Rambos, veo Charlies por todas partes. No, es decir, como vamos a sumar siempre lo mismo, la ponemos al principio y así ya nos olvidamos. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo con las dos casillas, ¿vale? Porque así, no con valor, porque así lo vais a ver, lo vais a ver más fácil, ¿vale? Voy a hacer que aquí me calcule el de los dos criterios, ¿vale? Y entonces, esto sería de la siguiente manera. Sumar.si.conjunto, y entonces fijaros que ya me pide primero el rango de suma. Vamos a hacerlo. El rango de suma es este. Rango de suma. Punto y coma. Ahora me dice rango de criterios 1 y criterio 1. Y opcional que haya un rango de criterios 2, criterio 2, rango de criterios 3. Si empiezas el segundo tienes que terminar el segundo, ¿vale? Si no, lo dejas en 1, en 2, en lo que sea. Bueno, rango de criterios 1. El primer rango de criterios es este de aquí. Y el valor que tiene que usar para comparar es este de aquí, ¿vale? Y el segundo rango de criterios será el del pago, que es este de aquí, y su valor a mirar es este de aquí. Y ya está. Cierro paréntesis, no sé qué he hecho. Cierro paréntesis. Y ya está, 140,6. Vamos a ver, hemos dicho Ocio y Bizum. Ocio y Bizum es este y este, ¿vale? Es decir, estos tres. Que eran 56, 28 y 56,3, me da 140,6. Exactamente. Está perfecto. ¿Vale? Os copio la fórmula unos segunditos para que veáis cómo es. ¿Vale? Y ahora os dejo un tiempecito. Como podéis darle al pause, os voy a dejar un tiempo prudencial para dejarlo así, que va a ser un total de 4 segundos, y tras estos 4 segundos lo borro porque vamos a hacer lo mismo, pero con acumulados, ¿vale? Así que no es por poneros presión, pero podéis poner el pause, volver a ver el vídeo, recomendárselo a la gente, aprovechad para suscribiros, ese tipo de cosas. 4, 3, 2, 1, borro, esto era muy típico de clase, voy a borrar, venga, vamos allá. Vamos allá. Vale, entonces, vamos a ir con los acumulados. Lo mismo, ¿vale? Pero entonces, ¿cuál va a ser el criterio? El criterio va a ser el de la fila en la que estoy, ¿vale? Es decir, si estoy en alimentación, quiero que me des el subtotal de alimentación. Si me das, si estoy en una fila de transporte, quiero que me des el subtotal de transporte, etcétera, etcétera. Vale, primero voy a hacerlo mal y luego hago la modificación para que lo entendáis, ¿vale? Voy a empezar por el acumulado de suma, ¿vale? Por tipo. Y entonces vamos a poner que esto va a ser un sumar.si, ¿vale? Como es acumulados, ya hemos visto que tengo que hacerlo. Primero me pide el rango del criterio, ¿vale? Es decir, empezaría por aquí y tengo que ir hasta mi posición. El criterio va a ser este mismo, porque va a ser el de mi fila. Y el rango de suma hemos dicho que va a ser de aquí hasta aquí. ¿Vale? Si hago eso, me está diciendo 12,65. Si yo bajo, me da bien, 21,2, que es el de transporte. Pero si yo bajo, no me está haciendo bien alguna cosa. Me está volviendo a poner 12 y tal. Vamos a ver por qué sucede eso. Y es porque está haciendo el actual. Necesito, como ya sabéis, poner
los valores absolutos, ¿vale? Valores absolutos, ¿vale? Para saber sobre la posición en la que estoy. Y entonces ahora sí, si bajo hasta abajo, ¿vale? Me va dando los acumulados de cada uno. El primero, alimentación, como es la primera vez, es la mismo que la cantidad. Transporte, como es la primera vez, lo mismo que aquí. Transporte, como ya lo teníamos, sería 21,2 más 12, 33,2 y así sucesivamente. ¿Vale? Muy bien. Os dejo la fórmula aquí para que la veáis un momento. ¿Vale? Mientras ya empiezo a hacer lo mismo, pero para los pagos, ¿vale? Venga, vamos a hacerlo. Esto será un sumar punto sí. No, sí o no. Hala, venga. Sumar punto sí. Perfecto. El rango en este caso es la columna de pago. Muy bien. El criterio es la columna de pago y el rango es de suma, es el de la cantidad. Perfecto. Cierro y una vez lo tengo hecho voy a poner los valores absolutos al principio. Sí, porque aquí no sé qué ha pasado. Que no me lo ha seleccionado. Vale, principio, ahora sí. Lo llevo para abajo y como los tres primeros son de Visa, los va acumulando, ¿vale? Los está acumulando. Muy bien. Ahora llegó el momento de hacer el acumulado con un sumar.sí.conjunto, ¿vale? Este sí que va a ser rock and roll, ¿vale? Sumar.sí sumar.sí.conjunto. ¿De qué? Primero el rango de suma, ¿vale? Por tanto, rango de suma desde aquí, 2 puntos hasta aquí, punto y coma, rango del primer criterio desde aquí hasta aquí, punto y coma, el primer criterio es este de aquí, punto y coma, el segundo criterio es esta columna de aquí, en la primera ocasión hasta aquí, el primer criterio es este de aquí y ya lo tengo, ¿vale? Lo que pasa es que ahora lo que voy a hacer es editar lo que son los valores absolutos que van a ser los primeros valores de cada rango, ¿vale? De forma que la primera vez es 12,65, el segundo es 21,2 y el tercero sí 33,2, ¿vale? Porque tiene que ser transporte y Visa. Como transporte y Visa en estos dos coinciden, lo suma transporte y Visa. Si fuese Mar Ibiza, sería Mar Ibiza, loco mía. ¿Vale? Venga, va, ya está. No hago más paridas. Venga. Lo tenemos, ¿vale? Voy a poner la fórmula aquí. Fórmula texto de esto de aquí, ¿vale? Para que veáis un poco las dos, ¿eh? Como tenéis el pause, lo podéis volver a ver. Lo que está haciendo aquí es básicamente, para cada fila me está mirando el del tipo concreto, es decir, la combinación de tipo y de pago de esa fila concreta, cuánto llevamos de esto. Esto la utilidad es varia. Yo siempre digo que se entiende más con deudas, ¿no? Si imagináis que del tipo deudas, pues tenéis, que sea, mi hermano no sé qué, mi hermana no sé cuántos. Bueno, pues os interesa tener siempre aparte de la deuda total de lo que te debe la gente, pues saber cuánto te debe cada persona, ¿vale? Con lo cual es una manera de llevar los cálculos de todas estas cosas al día totalmente, ¿vale? Un último truquito o consejo, como queráis, sería, por ejemplo, tener, si vais al vídeo de cómo hacer listas, ¿vale? Si vais al vídeo de cómo hacer listas, estaría bien, por ejemplo, para tener una consulta, voy a copiar las diferentes opciones que haya, imprevistas, alimentación y transporte me falta, ¿vale? Y transporte, ¿vale? De forma que si tú haces una validación de datos, puedes hacer fácilmente una
consulta, ¿no? de subtotal, ¿vale? Podríamos decirlo. Y entonces lo que haríamos es, en esta casilla, por ejemplo, vamos a hacer un sumar punto sí de el criterio, habíamos dicho, este de aquí, este de aquí. El criterio sería el de esta casilla de aquí, que aún no le hemos dado elemento, y lo que vamos a sumar es esto de aquí, ¿vale? Perfecto, muy bien. Hemos dicho la casilla A20, aquí en A20. Y entonces, ¿qué ponemos aquí? Pues hacemos una validación de datos, validación de datos, ¿vale? Lo tenéis en el vídeo de las listas, ¿eh? Simplemente lo hago para ejecutarlo. Lista, entonces el origen aquí le voy a decir estas 4 opciones, que para que se vaya añadiendo lo haríamos con una tabla. En ese vídeo lo veréis, ¿eh? Cómo funciona, ¿vale? Yo le doy a que ya está bien, le digo aceptar. Y entonces ahora ya tengo aquí un selector, de forma que si yo voy seleccionando cualquiera de ellos, pues ya me van dando los subtotales de cada uno de ellos. Tracatrá, lo tenemos aquí. Lo podéis hacer con 2 selectores, uno para, le habíamos dicho el tipo, otro para el pago, y vamos, alucinante, ¿no? Fantástico. Os voy a poner un segundito la fórmula aquí, por si no había quedado claro, pero bueno, ya os digo que siempre podéis darle a rebobinar, rebobinar, qué antiguo soy, como las cintas VHS, tiráis para atrás, le dais al pause y todo eso. Ya os digo, espero que os haya sido de utilidad, ponéis like, os suscribís, campanas de Belén, enviáis un queso, unas patatas fritas, lo que queráis, comentáis y siempre estamos muy agradecidos. Y siempre, si tenéis alguna cosa concreta, algún ejemplo que queráis que hacer, siempre lo tendréis aquí el mejor con un ejemplo.